Después el Señor nos condujo en adoración y ahora podemos entonces empezar nuestra reunión en esta noche de una manera. En la tercera sesión vamos a empezar entonces con la palabra. Alabado sea el Señor. Quiero dar la bienvenida a usted que ya está con nosotros en YouTube y también en Facebook y también en Instagram. Sean muy bienvenidos en el más poderoso nombre de Jesús. El tema del mensaje de esta noche es: nosotros tuvimos que cambiar el tema por causa de la necesidad. Estamos con como 5 mensajes tardes y yo no consigo dar 2 temas de solo una vez por se tratar de temas tan profundos que necesita de por lo menos 50 minutos a 1 hora. Entonces vamos a hablar hoy. El tema de nuestro mensaje de hoy es muy importante. Vamos a trabajar este tema hoy. Y el tema del mensaje es: la vida de esta tierra no es permanente. La vida en esta tierra no es permanente. Por favor, abran conmigo sus Biblias en el libro de Hebreos 9. Vamos a leer juntos el versículo 27. Hebreos 9, 27. Me gustaría de pedir a los preciosos, alguien que está con nosotros en la sala del Zoom, ir apuntando los versículos en el chat. Puede ser en portugués, en español. Voy a estar muy agradecido si alguien puede hacer eso con tu servicio. Muchas gracias. Ese es el ministerio del profeta Elías. Es un siervo de Dios. Él es el líder de este ministerio. Él empezó en Kenia en 2003. Y este ministerio hoy, él ya tiene alcanzado prácticamente todos los países de la tierra. Estamos alcanzando prácticamente 207 naciones con los mensajes que son habladas directamente de Kenia por el doctor David Ower. Su nombre es doctor David Ower y él es conocido como el profeta Elías. ¿Está bien? Entonces los mensajes que son habladas tienen un alcance muy grande. Todas las naciones están escuchando los mensajes. En las medias sociales, los mensajes llegan a una media de aproximadamente como 200 millones de personas por semana. Son alcanzadas en cada mensaje, repitiendo, aproximadamente 200 millones de personas por semana están escuchando los mensajes. Y esto equivale a más o menos 800 millones de personas por mes están escuchando los mensajes del Dr. David Ower. Por se tratar de mensajes extremadamente serias que preparan un pueblo para el arrebatamiento, entonces hay una necesidad en todo el planeta. Hay personas sedientas, aquellos escogidos de Dios están siendo encontrados con este mensaje. Entonces el enfoque de este ministerio es exactamente este, es preparar, sí, de hecho, la iglesia para el arrebatamiento. Y este mensaje está llegando en los 4 cantos de la tierra. Está se cumpliendo Mateo 24, el versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Es solamente para testimonio. El evangelio del reino es exactamente el evangelio del arrepentimiento. Nosotros somos llevados por este mensajero, por medio de sus mensajes, a un arrepentimiento profundo. Y el arrepentimiento trae la sangre de Jesús. Y la sangre nos mantiene en una posición santa delante de Dios, en una posición justa delante de Dios. Por favor, queremos animarlos a buscar más en nuestras plataformas sobre este siervo de Dios, en las redes sociales.
nuestras medias sociales, usted va a encontrar los canales oficiales del ministerio en más de 30 idiomas. Entonces, sí, ahora podemos empezar. En el más poderoso nombre de Jesús. Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces nosotros tenemos este versículo extremadamente clave para estos días. Todos los hombres está ordenado, establecido, o sea, ya fue determinado. Si usted va a morir una vez, eso quiere decir que usted tiene solamente una vida. Usted tiene solamente una oportunidad en esta tierra. Eso es muy significante. La vida en esta tierra no es permanente, es temporaria. Y nosotros, cuando leemos estos versículos, vemos que ya fue ordenado nosotros nacermos una sola vez, tenemos una sola vida en esta tierra y después morimos. Entonces quiere decir que nosotros necesitamos hacer muy bien, enfocándose en la eternidad, el tiempo que tenemos en esta tierra. Usted necesita usar bien los días que todavía te queda para garantizar tu eternidad con Jesús. A mí me gustaría hacer una pregunta para ustedes. ¿Cómo usted está administrando su tiempo que todavía te queda en esta tierra? Son dos aspectos. O usted va a encontrar el arrebatamiento, o usted va a encontrar la muerte. El arrebatamiento yo voy a hablar más adelante, pero ahora yo voy a enfocar en la muerte, el primero punto de este versículo. Como nós estamos vivendo. ¿Cómo nosotros estamos viviendo sabiendo que poco tiempo nos queda? Entonces, en este versículo está enseñando para nosotros que nosotros necesitamos trabajar muy bien en nuestra eternidad. Necesitamos usar muy bien nuestro tiempo, porque ya fue determinado que nosotros vamos a dejar esta tierra. Ya fue determinado por Dios que todos nosotros vamos a morir. El tiempo en esta tierra es bien corto, muy, pero muy corto. Todo lo que suceda en esta tierra es para sacar mi enfoque del reino de Dios, es para sacarme de eso que es importante, de eso que es permanente. Cuando nosotros miramos el día de hoy, la semana pasada, el mes pasado, los primeros meses de este año y toda nuestra vida, nosotros vamos a ver que en esta tierra todo coopera para llevarnos a perder el enfoque en la eternidad. Nosotros estamos viendo el enemigo extremadamente preparado. Satanás, él es un ángel caído y él es un gran estrategista. Él conoce muy bien la humanidad porque él ya está confundiendo la humanidad aproximadamente como 6.000 años. Y él sabe cómo hacerlo. Él sabe exactamente cómo tardar al hombre, cómo sacar el enfoque del hombre del plano original de Dios y llevar al hombre a perderse en esta tierra, colocar el corazón del hombre en las cosas de esta tierra, colocar el corazón del hombre para amar esta tierra, para hacer proyectos en esta tierra, para soñar con esta tierra. Él es un gran estrategista y actuando así, con un corazón fértil, él va a arrastrar muchos para la tribulación y después para la gran tribulación, hasta hacer con que todos ellos
vengan a ser arrastrados para el infierno y después para el lago de fuego, el lugar donde Él va a estar por toda la eternidad. Eso es muy grave. Me gustaría de leer ahora Eclesiastés 11:3. Cuando las nubes están pesadas de agua, derraman lluvia sobre la tierra. Eclesiastés 11:3, amados. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra derramarán, y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Entonces, en la parte B de este versículo vemos algo asombroso, el ejemplo de un árbol. Es terrible. Si nosotros mirarmos un gran árbol, por ejemplo, en la selva amazónica, aquellos árboles bien grandes, cuando llegue el momento de su muerte, la muerte va a visitarla. Ellas fueron hechas del polvo de la tierra y para el polvo van a regresar. Toda la vida creada por Dios en esta tierra, ella vino del polvo de la tierra y toda esta vida va a regresar al polvo. Pero en este versículo enseña que la posición que el árbol caer, allí se queda. Si ella caer para el norte, para el sur, para el oeste, el este, allí se queda. Y aquí está nos enseñando que en el momento que la muerte visitar a nosotros, o vamos para los cielos o para el infierno, o vamos para el norte o para el sur. Si la muerte agarrarnos en pecado, agarrarnos en rebelión, si la muerte alcanzarnos con robo, es para allá que vamos, al infierno. No es tinieblas exteriores, es el infierno. Y todavía ella va a alcanzarnos. El temor del Señor nos hace saber que el Señor puede arrancar cada uno de nosotros de la tierra a cualquier momento. La cuestión ahora es cómo yo voy a prepararme, cómo voy a prepararme, porque la muerte va a alcanzarme o el arrebatamiento. Eso es muy, muy, muy asustador. Los cielos o el infierno, ¿de cuál lado de la eternidad usted va a caer? Hermanos, eso es muy grave. Es una advertencia muy grave para nosotros. Necesitamos estar pendientes. El tema del mensaje es la vida en esta tierra no es permanente. Oh Señor, mi Dios, eso es muy asombroso. Las personas viven sus vidas en esta tierra sin preocuparse con la eternidad. Ellos no están enfocando en la eternidad. Pero en el versículo de Hebreos 9:27 vimos, y así como a los hombres es ordenado, está ordenado a morir una sola vez. Viniendo después de eso, el juicio. Quiere decir que vamos a vivir en esta tierra una sola vez, pero vamos a morir una sola vez. Eso es muy asustador. En el final vamos a hablar de la parte B de este versículo. Los que están vivos, nosotros los vivos debemos prepararnos muy bien para nuestra eternidad. Cuando la muerte llegue, va a ser muy tarde para nosotros. Cuando este día llegue, ya no va a haber más tiempo de prepararnos. Quiero prepararme. Por favor, dame más una oportunidad. Eso no va a suceder más. En 2 Corintios, capítulo 5, me gusta mucho este versículo. Es un versículo que da mucho temor. 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 9, dice así. Más que necesitamos esforzarnos
estemos presentes o estemos ausentes para poder ser agradables. En el 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestro único propósito ahora necesita ser agradar a Dios, vivir para Dios, consagrarnos para Jesús, en el cuerpo o fuera del cuerpo, de una base diaria de consagración absoluta, abandonando el pecado, abandonando la injusticia, las rebeliones, abandonando toda inmoralidad sexual, toda apostasía y tratando de vivir una vida santa y justa. Volvernos totalmente al Espíritu, vivir solamente para el Señor, para agradarlo. Vivir esto intensamente en estos días. Vivir Cristo en nuestra humanidad. Vivir Cristo en nuestro espíritu regenerado. Vivir Cristo en nuestra alma, en nuestra persona. Tiene que ser sustituida completamente. Si vivimos en esta tierra, aún en cuanto vivamos, tenemos que vivir para Cristo. Mas si morimos, aún en la eternidad, vamos a vivir para Cristo. Vamos a leer también Romanos, capítulo 14, Romanos 14, 8. Por favor, abran conmigo Romanos 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ese tiene que ser nuestro sentimiento de alguien que está preparándose para dejar esta tierra. La vida en esta tierra no es permanente. Nosotros necesitamos ahora vivir por aquel que murió, nos compró y nos rescató de la condición caída que estábamos en Adán. Nosotros necesitamos enfocarnos en esta tierra solamente para vivir Cristo. En cuanto estemos en esta tierra, más viviendo Cristo aquí, nosotros estamos totalmente en el Espíritu, siempre, siempre. Siempre confesando nuestros pecados, siempre arrepintiéndonos y no volviendo a hacer o a practicar más aquellos pecados que practicábamos antes. Todos nosotros necesitamos un día presentarnos ante el tribunal de Cristo. Hay consecuencias para las obras que no glorifican a Dios. Voy a hablar un poco de estas obras hoy, mas no hoy tengo mucho tiempo. Quizás esta semana habrá más un mensaje donde el Señor nos hable de las obras producidas por el cuerpo. Que el Señor me ayude en este pequeño tiempo. Mas en el aspecto de la vida estamos viendo la importancia de vivir una vida con Cristo, una vida en Cristo. ¿Por qué? Más temprano o más tarde, la vida en esta tierra, para mí y para usted, va a terminar. Necesitamos prepararnos seriamente para ese día. Vimos también, yo leí ese versículo, está en Eclesiastés. Por favor, hablan conmigo. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Una vez más, Eclesiastés 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, nosotros estamos viendo aquello que vino del polvo va a volver al polvo. Aquello que fue creado del polvo de la tierra. Toda vida en esta tierra va a volver al polvo. Mas el espíritu, él va para el tribunal. Él va a necesitar pasar por el tribunal. Ese es otro mensaje
que nosotros vamos a encontrar un tiempo para hablar. Ahora, ¿por qué nosotros estamos en esta situación? Yo quiero leer más un versículo. Ustedes percibieron que estoy leyendo varios versículos. Quiero leer con ustedes Génesis, capítulo 3. Este versículo es muy poderoso. Versículo 19. Y aquí nosotros vemos una situación muy triste, una situación de condenación. Génesis 3:19 dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Oh, qué momento triste. El pecado entró en Adán para la humanidad y nos trajo exactamente para fuera del jardín del Edén. La condenación vino junto con la muerte y nosotros ya nacimos caídos, condenados a muerte. Por eso que Jesucristo vino a abrir un nuevo camino para nosotros. Nosotros necesitamos abrazar en estos días el regalo de la gracia, la ley de la gracia que vino para nosotros por la sangre de Jesús, para limpiarnos, reconciliarnos y traernos de regreso al Padre. Más es muy importante Hebreos 9:27 para todo hombre que está condenado a morir. Y aquí en Génesis 3 está muy claro, va a volver al polvo. Lo que usted es, usted que está ahora en la sala del Zoom, esta gran cantidad de hermanos, usted que está con nosotros en el YouTube, que está en el Face o en el Instagram, ¿qué es que usted es? Eres polvo de la tierra. El Señor sopló su espíritu en usted, más nosotros por la caída que tenemos constantemente, no merecemos nada, a no ser el infierno. No merecemos absolutamente nada. Si somos orgullosos, no merecemos nada. Si somos vanidosos, no merecemos nada. Si somos pecaminosos, inmorales, una conducta inmoral, no merecemos nada. Lo que nosotros merecemos solamente es volver para el polvo de la tierra y después de ser lanzados al infierno. Por eso, amados hermanos, no piense de usted más de lo necesario. No haga de usted un ídolo, porque muchos están haciendo el perro un ídolo, la televisión un ídolo, un jugador un ídolo, un político un ídolo, más otra cantidad mayor, más grande, están haciendo de su propia persona un ídolo para usted. Tome mucho cuidado, porque estamos en medio de una generación que se ama a sí mismo, que tiene un amor propio de sí mismo, que piensa más de sí mismo, que se defiende a sí mismo, que siempre está viendo que el error está en las otras personas, siempre está viendo que las otras personas, ellas son caídas, siempre está viendo que es mejor que las otras personas, que es superior a las otras personas, que puede ser mejor, que piensa mejor, que vive mejor. Eso es un comportamiento de alguien que se tornó un ídolo en sí mismo. Y ese vivir ciertamente va a arrastrarlo exactamente para la tribulación. Tenemos que tomar mucho cuidado. Arrepiéntase ahora en el nombre de Jesús antes que sea demasiado tarde. La consecuencia del pecado de Adán fue la muerte. El reino de Dios está viniendo, el Mesías está viniendo y esta tierra va a llegar al fin. No vamos a jugar. Todo está llegando al fin. Inclusive nosotros también. No vamos a dejar para después, para vivir una vida santa después. Yo voy a vivir una vida justa después. El Señor necesita perdonarme después. No piense así.
Hay un límite de la gracia. Si nosotros seguimos abusando de la gracia, vamos a tener serias consecuencias. Abra conmigo, por favor, Hebreos capítulo 10. Este versículo es muy llave y es muy temeroso. Yo tomo este versículo para mí, Hebreos 10, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, voy a repetir, Hebreos 10, 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por favor, siga leyendo ese texto hasta el versículo 31. Entonces, una vez que nosotros recibimos al Señor genuinamente y seguimos pecando, seguimos en el pecado, aquí dice que ya no queda más sacrificio por el pecado. El límite de Jesús puede llegar al fin para nosotros. Hermanos, todos los días, personas salen a trabajar y no regresan más para su casa. Yo estaba recientemente considerando en Turquía aquel terremoto que fue profetizado que vendría a Turquía. Y en aquella madrugada, después de las 3 horas de la madrugada en Turquía, aquel terremoto extremadamente fuerte. Él sacudió aquellos edificios que no tenían una buena construcción, una buena estructura, una buena fundación, y las personas estaban durmiendo. Miles estaban durmiendo. En una noche como las otras noches, de una noche igual. Ellos trabajaron, la mayoría de las madres quedaron en casa con los niños, aquellos que tenían niños, ellos cenaron, probablemente algunos vieron televisión, otros pelearon, otros cometieron pecados y fueron a dormir. Para ellos pensaron que iba a haber un mañana, mas cuando aquel terremoto vino de madrugada, los agarró dormidos y los aplastó a todos. Ellos no tuvieron oportunidad de arrepentirse, con excepción de algunos casos que fueron rescatados, mas muy pocos. Por eso, amados hermanos, no vamos a jugar con el pecado. No juegue. Ahí, aquella árbol de Turquía en el lago que cayó, ahí pereció. Aquellas personas jamás imaginaron que había un terremoto en aquella madrugada y que en aquel día sería la última noche de ellos en la tierra. Eso es muy asustador. Nosotros necesitamos tomar estos ejemplos para nosotros y no seguir en el pecado, porque no sabemos si el Señor, Él va a arrancar nuestro aire, nuestro aliento de vida a cualquier momento y puede ser tarde para nosotros. Si alguien peca deliberadamente, no queda más sacrificio por los pecados. Es inevitable. Toda la humanidad tiene que pasar por la muerte, es inevitable. Usted necesita comenzar a pensar en la vida larga, la vida eterna. Comienza a planear cómo entrar en esta vida eterna. En esta tierra, usted va a vivir solamente una vez, una vida, una oportunidad. Dios ya estableció. Las personas están desperdiciando la oportunidad con la inmoralidad sexual, con los pecados de lujuria sexual, codicia sexual, deseo sexual. Las personas están desperdiciando esta oportunidad, buscando confort en esta tierra, buscando proyectos en esta tierra. Ellos están soñando con esta tierra. Ellos están planeando una vida buena en esta tierra. Ellos están orando para que tal o cual político entre, para que ellas tengan una vida buena. Mi pregunta para usted es,
¿Usted es esta persona? ¿Usted está planeando de esta manera? Si esto está sucediendo en tu corazón, quiero te decir, arrepiéntete en el nombre de Jesús. El Mesías está volviendo. Todos nosotros, ay, hermanos, esta palabra toca mucho mi corazón. Todos nosotros somos exiliados en esta tierra. Somos peregrinos. Nosotros somos inquilinos en esta tierra. Necesitamos prepararnos muy bien para una transferencia de reino. ¿Usted entiende esto? No es permanente la vida en esta tierra. Yo voy a explicar más adelante. Quiero leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Quiero leer ese versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Usted puede leer también el versículo 12. Dice así, el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué nosotros somos? Usted es un peregrino. Usted se considera un extranjero. O usted se considera alguien de esta tierra. Alguien que tiene un hogar permanente en esta tierra. Alguien que ama esta tierra. Entonces, la parte B de este versículo, Pedro es muy claro cuando dice, ustedes necesitan abstenerse de las pasiones carnales, sexuales, carnales. Eso envuelve todas las obras de la carne de Gálatas capítulo 5. Para alguien que vive como un peregrino y extranjero, alguien que se considera que simplemente es un inquilino en esta tierra, él ya decidió abrir mano, dejar la carne. Ella no quiere más seguir pecando. La vida de un inquilino extranjero es estar preparándose todo el tiempo para dejar esta tierra, salir de esta tierra, abandonar esta tierra, o por la muerte o por el arrebatamiento. Y aquí, entonces, él dice que debemos dejar los deseos de la carne. El extranjero aprende a crucificar la carne. ¿Usted aún tiene pensamientos sexuales durante el día? ¿Usted aún tiene pensamientos sexuales en la noche? ¿Usted codicia? ¿Cómo está tu ropa? ¿Has usado, las hermanas, ropas apretadas, cortas, para mostrar la anatomía de tu cuerpo? ¿Para despertar codicia en los ojos de los hombres? ¿O para despertar la codicia de los ojos de otras mujeres? Porque ahora el lesbianismo está por toda parte. ¿O has buscado cubrir tu cuerpo mejor? ¿Has buscado vivir como una peregrina en la tierra? ¿Como extranjera? ¿Te has vestido como alguien que está listo para dejar esta tierra? ¿Cómo te has vestido? A los hombres también. ¿O usted piensa que el evangelio de la gracia, el Señor Jesús ya hizo todo, ya puedo de cualquier manera, no importa, las personas me miran y van a pecar? ¿O usted de aquella que ama la vanidad, que hace de todo por la vanidad, para estar bien en esta tierra, para ser reconocida en esta tierra,
para tomar una foto feliz y colocar en las redes sociales, estoy feliz. Mas por dentro el pecado está consumiendo todo. E aqui ele está dizendo, Aquí Él há está uma diciendo, voz hay que una sempre voz está falando. que siempre está Você é hablando. peregrino Usted es un nesta peregrino terra. Você en é esta estrangeiro tierra. nesta terra. Usted es un extranjero en Você esta é tierra. exilado nesta Usted es terra. un exiliado en Você esta não tierra. pode ser Tú no acomodado puedes nesta terra. acomodarte en Como esta se fosse tierra seu lar permanente. como si fuese tu hogar permanente. Que está falando Hay com una você voz que te está constantemente, hablando constantemente contigo, despertando quem você é. despertándote E essa para que tú voz veas ela quién vai tú eres. lutar Y até esta o voz va a último luchar momento hasta da el sua vida. último momento del Vai arrebatamiento. lutar para que você Va a abandone luchar o para pecado, que usted para que abandone você el pecado, abandone a para vaidade, que usted abandone la para que vanidad, você se volte para que totalmente usted se vuelve para o evangelho da totalmente cruz para e el do sangue. evangelio de la cruz y de la sangre. Isso é muito grave. Eso es É muy uma grave. advertência grave Es una advertencia para aqueles que grave querem ser arrebatados. para aquellos que Eu quieren ser devo me arrebatados. arrepender totalmente. El Esse arrepentirnos momento totalmente de nós es ese voltarmos ao momento Senhor. de nosotros volvernos al Señor. Eu estava recentemente no Yo estaba Brasil. recientemente en el Brasil. Nos últimos meses, En los últimos meses, eu fui 3 vezes, tive a yo fui oportunidade tres de ir veces, 3 tuve vezes la ao Brasil. oportunidad de ir 3 veces al Brasil. Nos últimos 9 meses, En eu los fui últimos 3 9 vezes meses, lá. fui 3 veces allá. E dessa última vez eu estava Y esta num última vez, Uber. yo estaba en un Uber. E eu tive a oportunidade Y yo tuve la de tomar oportunidad dezenas de Ubers. de tomar muchísimos, Fiquei decenas de Uber. 23 dias no Brasil. Porque quedé entre Todos 23 días en el aqueles Brasil. Ubers, eu Y todos pregava o aquellos evangelho Uber, para eles. yo le predicaba el evangelio a Tive ellos. uma corrida de mais ou menos 10 a 15 Tenía una minutos. corrida de 10 a Eu 15 tinha minutos. tempo e eu não Tenía un desperdiçava esse tiempo, yo tempo. no desperdiciaba ese E a tiempo. pergunta que eu fazia Y la para pregunta eles que yo hacía sempre para era: ellos siempre se era, você morrer agora, si usted muere ahora, agora, ahora, você crê ¿usted que cree você entraria no céu? que usted entraría en los Me cielos? fale por quê. Dígame por Alguns qué. diziam, porque eu sou uma Algunos me pessoa decían, boa. porque yo soy una persona buena. Outros falavam, porque eu Otros decían, dou dízimo. porque yo doy Outros diezmo. diziam, eu não mato Otros decían, ninguém. yo no mato a nadie, yo no robo. Mas isso não são motivos Mas estos no son para você motivos entrar no céu. para usted entrar en los cielos. Os pagãos, as Los paganos, nações, a las maioria naciones, fazem la isso. mayoría Fazem até melhor do que os cristãos. hacen cosas y hacen hasta mejor que O nosotros muchas padrão veces. para entrar no céu, El padrón para entrar en los cielos, primeiro é o arrependimento. primero es el Você arrepentimiento. reconhecer que você é um Es usted pecador. reconocer que usted es un pecador, Peca que usted peca todo momento. todo Você momento, pecou toda a sua que vida. usted pecó toda su vida. Você trazer um Y usted arrependimento com sinceridade. tiene que traer Não uma vez, arrepentimiento con mas sinceridad. você tomar o No una vez, arrependimento mas usted agora como trae seu viver, arrepentimiento en su como a vivir, base do seu viver. como la base de E tu você vivir. tratar de se Y arrepender usted tratar de ser constantemente. Os constantemente que de vão arrepentimiento. ser arrebatados, Los que van a ser você arrebatados, identifica exatamente los isso, identifica porque exactamente eles eso, estão sempre se porque ellos arrependendo. están siempre O arrepintiéndose. Espírito Santo, El Espíritu ele Santo, convence o Él homem do pecado. convence al hombre de pecado. Então, uma pessoa cheia do Entonces, una Espírito persona Santo llena de não é uma Espíritu pessoa Santo que fala em no es una línguas, persona não é que uma habla en pessoa que lenguas, cai no chão. no es una persona que cae en el De acordo com suelo. esse versículo de De João acuerdo con ese 16, a versículo, partir do versículo 8, uma pessoa cheia do Espírito una Santo persona del Espíritu ela Santo vive se es una arrependendo, persona que porque o siempre se Espírito é quem arrepiente, convence. porque el Espíritu Se es o quien le Espírito está presente convence. nessa Si el pessoa, Espíritu está se o presente en esa Espírito persona, si el permanece nesta Espíritu pessoa, permanece en uma esa das persona, missões una de mais las importantes do misiones Espírito más Santo, importantes del primeiro é Espíritu Santo, convencer primero do es pecado. convencer de É uma pecado. pessoa que está totalmente Una persona que está quebrantada, totalmente vive quebrantada, chorando, vive vive llorando, se arrependendo, vive vive arrepintiéndose, reconhecendo a sua vive condição reconociendo su pecaminosa. condición pecaminosa. Essa pessoa está cheia do Esa Espírito Santo. persona está llena del Essa Espíritu pessoa está Santo. cheia de Deus. Esa persona está Essa llena de pessoa vai Dios. subir no Esa persona arrebatamento. va a subir en Mas se a arrebatamiento. morte encontrar, Mas si la essa muerte la pessoa vai entrar encuentra, no céu. esa persona va a entrar en los Ela cielos. vai estar no seio de Abraão, Ella va a ela vai estar para o en céu, el seno de Abraham, depois ela vai mas se va para el governar os mil cielo anos y e después depois ella va a vai gobernar para los a 1000 Nova años Jerusalém. y después va a ser parte de la Nueva Jerusalén. Isso é muito, muito Eso es importante nesse muy, momento. muy importante en este Muito momento. importante. Muy A importante. morte é totalmente
La muerte es totalmente inevitable. Mejor que usted piense y prepararse para la vida después de esta vida. Usted necesita prepararse para la vida después de esta vida. Para usted entrar a tener un curso superior, usted tiene que estudiar. Si usted quiere ser médico, 5 años, más uno de residencia, después quizás hacer una especialización en una área. Si usted quiere ser un abogado, entonces para recibir usted un diploma en esta tierra, usted necesita pagar un precio, prepararse muy bien. Y en cuanto a nuestra entrada en la vida eterna, aquellos que no están llevando en serio van a ser rechazados. Y la condición es ahora, tiene que ser en seriedad. Vamos a ver sobre esto más adelante. Necesitamos arrepentirnos para que yo pueda entrar en la eternidad. Presta mucha atención a este punto que no vamos a tratar ahora. El fundamento de la fe cristiana es saber que esta tierra es temporal. La salvación cristiana, el evangelio verdadero debe enfatizar para usted diariamente, y esta tierra va a llegar al fin, que esta tierra va a llegar al fin y que esta tierra es temporaria. Hoy nosotros estamos escuchando otro evangelio que prepara a las personas para vivir bien en esta tierra. El evangelio de la prosperidad, el evangelio que no reprende, el evangelio de la injusticia, el evangelio de la desigualdad, el evangelio del amor al dinero, el evangelio de los derechos humanos, el evangelio que prepara a usted para tener solamente cosas buenas en esta tierra, el evangelio que te enseña a colocar a Dios en la pared, entre la espada y la pared. Ese tipo de evangelio. En este punto estamos llegando al final. Él va a enfatizar el fundamento de la fe cristiana. Los líderes tendrían que exactamente preparar a sus ovejas de esta manera, avisar para ellas, para todas ellas, el evangelio eterno, que esta vida va a terminar en la tierra, que necesita abandonar el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa tendría que ser el mensaje de los púlpitos en todo el planeta Tierra. Ese es el evangelio eterno. Es el evangelio de la cruz y de la sangre. Es el evangelio que prepara a la iglesia para la venida del Mesías. Ese es el evangelio que prepara a las personas que si la muerte llega, ellos están preparados para entrar. El precio que fue pagado por un alma no da derecho de predicar otro evangelio. Es del púlpito que fluye la vida o la muerte. Algunos grupos solamente hablan conocimiento y están conduciendo a las personas por medio de enseñanzas de teólogos que ya murieron, mas no consiguen reprender el pecado. No pueden enfocar y preparar a las personas fielmente. Entró otras doctrinas, otras enseñanzas. Mi pregunta para usted es, ¿de la mano de quién usted está confiando su alma? ¿En las manos de quién usted está confiando su eternidad y su familia? Voy a repetir este tema. El fundamento de la fe cristiana es saber que esta tierra es temporal. Esta tierra va a llegar al fin. Todo es temporal aquí. La muerte no es el fin. La esperanza
y la muerte andan juntos. Por favor, abre 1 de Corintios capítulo 15, versículo 55. Pablo dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y ahí le va a mostrar que Cristo venció la muerte. La muerte, ella es simplemente un dormir. Es un dormir. Ella hace un servicio para los hijos de Dios. Ella va a tener que sacar a las personas de este cuerpo. Es ella que nos arranca por medio de un dormir. Ahora después salimos de este cuerpo. ¿Vamos a tomar el camino del seno de Abraham o vamos a tomar el camino del infierno? Depende qué tipo de vida nosotros vivimos aquí, de lo que escogimos aquí en la tierra. Que una vez más, abandona el pecado. No vivas pecando. Tiene consecuencias. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús derrotó la muerte para aquellos que son nacidos de nuevo, que viven una vida santa, separada, enfocados en eternidad. Cuando Simeón y Ana, en Lucas capítulo 2, versículo 29 y versículo 30, cuando los padres de Jesús llevaron a aquellos niños al templo y aquellos Dios viejitos estaban perseverando hace años, el Espíritu Santo había hablado que el Salvador de la humanidad vendría a ellos antes de la muerte los alcanzara. En aquellos días, cuando los padres trajeron a Jesús, aquel hombre gritó, Señor, puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos ya vieron la salvación. Es como un arrebatamiento aquí. Es un momento muy crucial. Es cuando las personas vieron al Salvador. Vieron al Salvador en un aspecto más relacionado con la santidad y se están preparando constantemente. Nosotros podemos ver al Salvador no solo una vez, sino que por medio de una vida santa vamos a ver a Dios constantemente. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ser puro de corazón es ser santos, es apartarse del pecado, es apartarse de la injusticia. Sin santidad nadie verá a Dios. Alguien que está arrepintiéndose no practica el pecado. Él es alguien con un corazón nuevo, él es puro de corazón. Él está delante del consejo de Dios. Él está delante de Dios. Él está en el lugar santísimo. El reino de Dios vino. El reino de Dios gobierna. El Señor está trabajando en nuestro vivir para restaurarnos totalmente. Ese dijo, Señor, dispensa a tu Hijo. Mis ojos ya lo vieron. Es el padrón que nosotros necesitamos tener cuando llegue nuestra hora. Ahora mismo hay una generación jugando con el pecado. Hay una generación jugando con el pecado. Una generación que no tiene temor del pecado. Una generación que desprecia a Dios, que desprecia la obra de Jesucristo. Una generación que no le importa lo que Jesús hizo en la cruz. Una generación que no quiere saber el plan de redención. Una generación que son los hijos de la serpiente, que viven por la serpiente y no viven para Dios. La muerte va a llegar o Jesús va a volver. Prepárese en arrepentimiento y santidad. Sea justo, vuelva al temor. El juicio está viniendo. Él está viniendo. Y Dios, así como Él hizo con Noé, Él tenía un plan de redención para Noé. Él quería redimir Noé y toda aquella generación.
Mas nosotros vimos que solamente 8 entraron. Entonces nosotros vimos en Noé la línea de la redención, mas vemos también en aquella generación la línea de juicio, que Dios, Él camina exactamente así. Él presenta la redención de una manera para librarnos del juicio. El verdadero evangelio, Él habla de la redención, mas también habla del juicio. Nosotros necesitamos alertar a todos. El Mesías está volviendo. Necesitamos alertar a todos que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos alertar a toda esta generación. Abandone el pecado. No juegues con el pecado. Porque si usted peca hoy, te va a gustar el pecado. El pecado va a venir como algo necesario para ti. Y usted después no vas a conseguir, vas a poder dejarlo, no vas a poder dejarlo. No vas a poder abandonarlo. El pecado va a destruir tu eternidad con Dios. El pecado va a acabar con la esperanza de la redención para ti. Es una alerta que estoy dando para ti en esta noche. Toma mucho cuidado. Por eso yo quiero finalizar diciendo, arrepiéntete de tus pecados. Usted necesita vivir una vida de profundo arrepentimiento, mas siempre así. Aquello que usted se arrepiente, trata de no hacerlo más. Necesita de liberación. Si usted es alguien que tiene facilidad para mentir, arrepiéntete de ese pecado, mas pida al Señor, Señor, libértame de este pecado, porque arrepentimiento va a limpiarte, va a liberación. Tú vas a ser capaz. Sin liberación vas a continuar mintiendo. Si amas el dinero, tienes tu corazón en el dinero, tú haces todo por el dinero. Es capaz de pisar a los hermanos por causa del dinero. El dinero es todo para ti. Arrepiéntate. En cuanto hay tiempo, va al Señor en profundo arrepentimiento. Y después de esto, dice, Señor, yo quiero ser libre, que me liberes de esto. Todos los pecados necesitan de arrepentimiento, mas precisan también de liberación. Liberación. Cuando usted consigue vencer el amor al dinero, cuando usted consigue vencer la parte sexual, esos pecados, ellos no consiguen más dominar tu mente, tu vivir. Tú no apenas te arrepentiste, mas también estás libre, liberado de eso. Estás construyendo tu eternidad con Dios. Comenzaste en un excelente momento. Vas a proseguir. Tu vestimenta es tan limpia y tú permaneces en arrepentimiento. Permaneces llorando hasta el arrebatamiento. Mas si la muerte viniere, va a estar preparado para encontrarte con Jesús. Yo en este momento hace una oración por usted. Usted que está con nosotros en las redes sociales, usted está con nosotros también aquí en la sala del Zoom. Por favor, ore conmigo esta oración. Usted puede cerrar tus ojos con fe y orar conmigo. Poderoso Señor Jesús, yo oí tu palabra y yo decido hoy apartarme del pecado, apartarme de la injusticia, apartarme de todo mal. Yo decido hoy abrir mano del orgullo, dejar el orgullo, la soberbia, la vanidad. Señor, yo decido ahora abrir mano, dejar, abandonar toda apostasía. Yo me arrepiento de todos los pecados que he practicado. Desde el fondo de mi corazón, Señor, yo tomo ahora la sangre de Jesús como elemento para limpiarme, para justificarme y para reconciliarme. Señor, yo te recibo en esta noche como mi Salvador, como mi Señor. Oh Señor, guía mis pasos al reino de Dios.
é Esta permanente. vida no es permanente. A partir de hoje, eu A partir decido de hoy, yo decido focar na minha eternidade, focar en mi eternidad, trabalhar mais a minha eternidade, trabajar más mi eternidad, colocar o meu coração na colocar eternidade mi corazón en la eternidad e viver para Cristo. y vivir para Cristo. Senhor, hoje Señor, hoy eu nasci de novo. yo nací de No nuevo poderoso nome de Jesus. en el más poderoso nombre de Amém. Se você Jesús. fez essa Amén. oração, Si usted hizo esta por oración, favor, por você favor, pode nos encontrar. usted Nós puede deixamos aqui nas encontrarnos descrições dos nossos en la vídeos. descripción de nuestros videos. Você pode também Usted puede dar también like nessas dar un like en mensagens, este para mensaje que nós possamos para que evangelizar mais podamos pessoas. evangelizar más personas. Você pode também compartilhar essas mensagens. Usted también puede compartir este Quero mensaje pedir con para otros. todos que estão na sala Quiero de pedir para oração, todos